Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Otro Lado de la Realidad. En esta les vamos a proponer un pequeño viaje por el tiempo. Tenemos que desplazarnos mentalmente a agosto de 1971, a un pueblecito que hoy tiene apenas 2000 habitantes cerca de la Sierra Mágina, en Jaén, y que se llama Belmez de la Moraleda. Un lugar que hoy es conocido internacionalmente en todo el mundo por albergar el fenómeno paranormal más prolongado de la historia. En esa casa que vemos ahora mismo en pantalla, en el suelo de cemento de la cocina rural de una señora llamada María Gómez Cámara, han aparecido durante estos últimos 30 años caras, escenas y se han grabado incluso sonidos extraordinarios. Nadie sabe exactamente, a fecha de hoy, cuál es el origen exacto de estas caras. De hecho, hasta hace muy pocos meses se creía que las caras de Belmez podían ser una proyección inconsciente de María Gómez Cámara sobre el suelo de cemento de la cocina. Es decir, que estas caras que ustedes están viendo en pantalla sobre el cemento, de alguna manera las dibujaba con su mente, con el extraño poder de su mente, María Gómez Cámara en ese cemento, en ese suelo. Pero las cosas han cambiado. Y de hecho empezamos este programa con una noticia de rigurosa actualidad. Hace solo unas semanas, en otra casa, en Belmez de la Moraleda también, en Jaén, en la casa donde nació María Gómez Cámara, han aparecido caras. Caras nuevas, misteriosas, desconocidas, que han vuelto a abrir el misterio. Y lo han abierto por una razón que ustedes comprenderán enseguida. María Gómez Cámara, la que supuestamente grababa con su mente en el suelo de cemento de su cocina esos rostros, murió el pasado mes de febrero. Después de su muerte, las caras siguen apareciendo. Quien ha descubierto estos nuevos rostros y nos ha traído la noticia a esta mesa de trabajo del otro lado de la realidad es Pedro Amorós. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Javier. Pedro es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y el pasado 25 de septiembre, estando en Belmez de la Moraleda, en uno de tus viajes rutinarios a ese pueblecito de Jaén, te encontraste con la sorpresa de las nuevas caras. ¿Cómo fue? Explícanos, ¿cómo fue este asunto? La verdad es que fue verdaderamente curioso. Nosotros, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, llevamos un estudio desde el 96 allí, desde hace ya muchos años, ¿no? Y siempre nos ha motivado un poco ver el cambio, porque vamos, todos los experimentos que se han hecho a lo largo de la historia en Belmez han sido para demostrar que no era fraude, ¿no? Y yo, pues lógicamente, ¿por qué vuelvo? O sea, ¿por qué voy a tener que volver a demostrar que no es fraude si ya lo han hecho pues entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que, digamos, que aportan pruebas para pensar que puede no ser un fraude, ¿no? Entonces, la limitación nuestra ha sido el realizar experimentos con relación a las teleplastias, ¿no? Por ello llevamos un estudio consecutivo de la transformación de las imágenes. Teleplastia sería el término, digamos, técnico para referirse a esas caras, ¿no? Efectivamente, estaríamos hablando de una palabra que viene a decir que es una plasmación a distancia por parte de un poder psíquico, de un poder mental. Y en este caso, pues debería existir una telergia, que es una emanación de energía incontrolada por parte de algunos de los inquilinos del lugar, en este caso María Gómez Cámara. Ya lo establecíamos en algunas hipótesis de trabajo que planteábamos, donde se establecían tres factores, que era la humedad, el suelo y la propia María, tal como si una pizarra estuviera allí, la pizarra sería el suelo, como si fuera la tinta la humedad, y como si María Gómez Cámara fuera el bolígrafo, pero la pregunta siempre era ¿quién mueve ese bolígrafo, no? Entonces, a raíz de todas nuestras investigaciones... Esta es María Gómez Cámara, la que vemos ahora en pantalla. Entrañable María. Que fallece el pasado mes de febrero. El 3 de febrero. Sí, y sin embargo, ese bolígrafo que podía escribir esas caras en el suelo de su cocina, fallece hace unos meses, pero siguen apareciendo nuevas caras. ¿Cómo se explica? Esa teoría de repente cae, ¿no? Claro, este era nuestro planteamiento, y cuando nosotros barajamos esos tres factores nos damos cuenta de que algo falla. ¿Por qué? Porque el 12 de septiembre Antonio Pérez pues nos comenta que hace un viaje, un compañero de la SEIP, hace un viaje a Belmez, saca una fotografía y nos damos cuenta de una serie de nuevos trazos. Esta, por ejemplo, es importante, ¿no? Sí, esta es una de las nuevas imágenes que se ha formado en la calle Cervantes número 7. Y bueno, pues se está haciendo ahora un estudio comparativo de esta imagen con la de María Gómez Cámara. Por eso para mí es importante. ¿Cómo que es decir, que este rostro podría ser una especie de retrato del más allá de María? Pues yo no sé si a lo mejor nuestros compañeros de realización podrían hacer un pequeño fundido entre esta imagen que estamos viendo
y la teleplastia o la imagen que estamos viendo, que acabamos de ver, ¿no? Notaremos cierto parecido. Y se está estudiando concretamente para establecer si realmente hay un vínculo o no lo hay, ¿no? El caso es que nos encontramos estas imágenes ahí en una casa distinta, en una casa diferente, y que de un modo casual totalmente, pues nos vino dado. Nos acompaña también esta noche en la mesa de trabajo del otro lado de la realidad Carlos Bogdanich. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Javier. Carlos es periodista y dirigió un programa de radio mítico en Radio Heraldo de Zaragoza que se llamaba Cuarta Dimensión, durante muchos años especializado en este tipo de cuestiones, y que desde luego también ha seguido en la distancia el caso Belmez. ¿Quién no ha seguido en la distancia el caso Belmez? Sí. Estos nuevos acontecimientos que incluso aparecieron en The Times. El pasado 23 de octubre, el corresponsal de The Times, David Sharrock, publicó un excelente artículo resumiendo las nuevas investigaciones de Pedro Amorós en esa Casa de las Caras. Este asunto, para un experto como tú, un periodista que ha seguido de cerca toda la actualidad paranormal, ¿qué valor tiene en estos momentos? ¿Cómo lo valoras? Yo, en principio, sí tengo que decir que no estoy a la altura del conocimiento de Pedro, que lleva muy directamente el trabajo, pero sí yo puedo aportar el hecho de haber conocido personalmente y entrevistado muchas veces en radio, en el programa que tenía de Cuarta Dimensión, a el profesor Germán de Argumosa, que fue un poco el que comenzó hace muchísimos años con el tema del fenómeno de Belmez, ¿no? Y yo recuerdo que el profesor Argumosa daba, no digo a fe ciega, la realidad del fenómeno, pero sí le daba una importancia fundamental al tema. Hablando de lo que ocurrió antes. De esto nuevo, pues aquí se plantean, y además he tenido oportunidad con Pedro, antes de empezar el programa contigo, Javier, de comentar unas cosas. De esto nuevo que está apareciendo, está generando más interrogantes, pero quizás ese interrogante que se plantea en esta nueva manifestación de lo de Belmez, yo creo que nos va a acercar más a la realidad o al origen, por lo menos teórico, de este tipo de fenómenos. Porque aquí surge, todos pensábamos que muerta la persona en cuestión iba a desaparecer todo, o por lo menos no se iba a producir nada más. Pero claro, todo esto llama mucho la atención y puede esto conllevar a unas teorías nuevas sobre los temas de la teleplastia. Me gustaría que recuperáramos también alguna imagen antigua de las caras de Belmez, las que están en la calle Rodríguez Acosta 5. Hoy es la Cuesta de las Caras. Evidentemente esto es un fenómeno que ya se ha aceptado como parte de la cultura local en Belmez de la Moraleda. Ver alguna de esas caras antiguas del año 71 y compararlas con estas caras nuevas que han aparecido, porque el estilo es algo distinto, ¿no? Hay algo que cambia. Parece ser que, según nuestras noticias, entre comillas, el mismo pintor que pintó las caras de Belmez, parece ser que va a ser el mismo pintor que haya interpretado esto. De todas maneras, los rasgos son diferentes, las imágenes son distintas en cuanto a expresividad. Por ejemplo, es raro encontrar una imagen que sonría en la Casa de las Caras, y sin embargo aquí había una que nos sonreía y era curioso y nos sorprendimos, ¿no? Sobre todo estamos ahí con María Rodríguez, la alcaldesa, nuestra querida alcaldesa, que es una persona estupenda, entrañable, y decía, qué raro que una cara sonría, ¿no? Y efectivamente sonreía, tenían unos rasgos distintos. Y quiero comentar una cosa porque es curioso. Para nosotros era muy difícil, sobre todo, evaluar un fenómeno que se ha formado, del cual tenemos la llave de la casa y la otra llave la tiene el ayuntamiento. Investigamos en él, y el otro día, concretamente, en la rueda de prensa que se hizo, cuando terminó la rueda de prensa, los medios acudieron a la casa, acompañadas por María Rodríguez, y vieron cómo delante de las cámaras, como delante de los periodistas, se formaba una imagen concreta. Se formaba una cara. Y así lo reflejaron algunos diarios de la zona, diciendo no solamente la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas ha sido testigo de una de las formaciones, nosotros las hemos visto. Y en fin... de todas maneras, da la sensación de que Belmez es una especie como de centro o de núcleo donde se aglutinan varios fenómenos paranormales. Vosotros habéis grabado bastantes psicofonías en ese lugar. Explícanos qué es una psicofonía y pasaremos a escuchar alguno de esos sonidos, entre comillas, del más allá, que se han grabado en la Casa de las Caras. La psicofonía no es ni más ni menos que un sonido que de alguna manera se interpreta como una voz, como un mensaje, y se entiende de forma que se puede saber qué es lo que dice, ¿no? Se puede interpretar.
normalmente suelen responder a preguntas que se hacen, con lo cual se piensa que el fenómeno es interactivo. Pero en realidad consiste en dejar una grabadora en un sitio sin que haya nadie y que, sin que haya nadie, insisto, ninguna cuerda vocal por allí, ninguna persona, se quede grabado un mensaje inteligente, ¿no? Efectivamente, la técnica es muy sencilla, con un simple grabador y una cinta virgen y un micrófono con cable en el silencio, eso sí, con un cuadernito anotando cualquier ruido. Alteración que ocurra, claro, efectivamente, natural. pues entonces se graba el silencio y supuestamente hay voces que se meten en ese ruido de fondo, en ese silencio. Permíteme que les pida a nuestros telespectadores que se levanten ahora mismo de la silla, del sofá, se acerquen al televisor y presten mucha atención. Escuchen esta voz que se ha grabado en la casa de las Caras de Belmez, que la ha grabado Pedro Amorós y que parece decir borracho. Es muy breve, como decía, esa inclusión psicofónica. Es como si estuviera acelerada la voz, ¿no? Sí, pasa una cosa y es que normalmente las psicofonías suelen aprovechar las modulaciones del ambiente para introducirse. Es un completo error y cuidado que yo soy bastante científico, no digo científico porque si no me pueden pegar, pero soy bastante científico en ese sentido, ¿no? Y tomo unas medidas muy estrictas, ¿no? Suelo ir acompañado de analizadores audioespectrométricos que te dan las frecuencias instantáneas para que tú no confundas una voz. Las voces son débiles, sobre todo en esta nueva casa, sobre todo donde se grabó esta, y a mí me recuerda una cosa y lo recordaréis vosotros también. A nuestro querido amigo Germán de Argumosa, al profesor Germán de Argumosa, ya se manifestaba una voz diciendo borracho. Sí, señor, sí. Recuerdo, hace 30 años. Es cierto, sí, es verdad. Hace 30 años. Vamos a escuchar otra de esas psicofonías grabadas en las casas, ya hay que hablar de casas, de las Caras en Belmez. Vuelvan a acercarse al monitor y presten atención. La hemos repetido para que ustedes la escucharan. Siempre se hace así, porque si no es muy difícil a la primera captar el mensaje, pero sí queda bastante claro ese mensaje. Yo es que la oigo como si fuera una voz humana. Me llama la atención mucho esto de hacer un pozo, porque quizá ustedes lo recuerden, por lo menos nuestros espectadores que vivieron aquella hazaña, aquella epopeya en la prensa de los años 70 con las Caras de Belmez, pero en un momento dado se picó en el suelo de la cocina, se practicó un pequeño pozo, aparecieron huesos y se descubrió algo que es casi de argumento de película Poltergeist. Se descubrió que ahí había un antiguo cementerio. Efectivamente, del siglo XII. ¿Puede esto explicar algo de las Caras de Belmez? ¿Qué teoría se maneja o qué teoría maneja Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, a este respecto? Las hipótesis que estamos barajando a este respecto en nuestro SEIP son que debe de existir alguna interacción, alguna vinculación con María Gómez Cámara. Y lo que acabo de decir es muy fuerte. Desde el punto de vista de la parapsicología, la trascendencia del asunto de la psicofonía, del fenómeno en sí, está bastante criticado porque realmente necesitamos pruebas objetivas. Sin embargo, todo lo que aquí nosotros hemos vivido, que es muchísimo, muchísimo, y yo he de decir que en esa casa he pasado miedo, pero miedo y muy fuerte. O sea, llevo 20 y tantos años investigando y nunca he vivido tanto miedo como allí, ¿no? Decir que todo esto ha cambiado un poco las hipótesis de trabajo que nosotros teníamos en relación al fenómeno de las Caras de Belmez. Nosotros siempre teníamos que María Gómez Cámara era uno de los factores imprescindibles para la manifestación fenomenológica de las teleplastias de las Caras de Belmez, porque tienen denominación de origen. Y ahora no está María. Pero ¿por qué se siguen formando las imágenes? Pedro, hay una teoría, te pido por favor que me respondas muy brevemente, hay una teoría que relaciona las Caras de Belmez con familiares de María asesinados durante la Guerra Civil Española y que de alguna manera algunas de las primeras caras podían ser retratos de esos familiares desde el más allá, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo valoras esa teoría, esa aproximación a las Caras de Belmez? Yo creo que en toda investigación hay que guardar un máximo de respeto
por supuesto, la investigación tan profunda, histórica y analítica que se hizo por parte de Iker Jiménez y de Luis Mariano Fernández y que tuvo como objeto la publicación de un libro, pues evidentemente tiene para mí un rigor importante, ¿no? Sobre todo porque yo viví ese rigor en primera persona, porque cuando todo esto empieza a destaparse estaba yo con Ricardo Bru haciendo un programa de televisión donde se planteó el hacerlo, ¿no? Y ahí sí fue como saltó la chispa, y esa chispa planteó una nueva hipótesis, una nueva visión de cómo ver este asunto, indudablemente interesantísima, ¿no?, por el mundo de la investigación. Sea como fuere, lo cierto es que con la Guerra Civil Española se han relacionado varios importantes núcleos donde han ocurrido fenómenos paranormales. Vamos a visitar, dentro de unos minutos, después de la publicidad, un lugar tan espectacular, tan dramático como es el pueblo de Belchite, a 45 kilómetros de Zaragoza, bombardeado durante la Guerra Civil, que todavía hoy conserva las cicatrices de aquellos enfrentamientos y donde desde unos años a esta parte se han captado todo tipo de sonidos extraños, de psicofonías, de ruidos del más allá, si quieren ustedes llamarlos. Los analizaremos enseguida, después de la publicidad. Por favor, sigan aquí con nosotros. Retomamos nuestra conversación en la mesa de trabajo del otro lado de la realidad. Esta vez para repasar un hecho dramático en un escenario que todavía conserva las huellas de la tragedia. Me estoy refiriendo a Belchite, un pueblecito que les decía antes del corte publicitario está a 45 kilómetros de la ciudad de Zaragoza y que fue escenario de algunos de los enfrentamientos más duros de la Guerra Civil Española. Se calcula que hasta 6.000 personas perdieron la vida en esos choques armados, muchos de ellos civiles. El pueblo quedó absolutamente destrozado y milagrosamente, o no, o políticamente, se decidió preservar esas ruinas para que las generaciones futuras recordaran el horror de la guerra. Hemos visitado Belchite, hemos hablado con su alcaldesa, con algunos vecinos supervivientes de aquel horror, de aquella tragedia, y esto es lo que nos han contado. Belchite tuvo una importancia crucial porque cuando fue conquistada por el bando nacional, por Franco, pues fue uno de los enclaves que supuso que ganara en todo lo que es la zona del Ebro, en toda la batalla del Ebro. Yo creo que fue el enclave más duro que tuvieron y por eso incluso hubo 2 batallas aquí en Belchite. El primer combate empezó el día 9 de agosto del año 36 y Belchite era, desde el principio, era de las fuerzas de Franco. Y el día 9 fue el primer combate. Y después, el día 24 de agosto del 37, fue el cerco de Belchite por las fuerzas republicanas. ¿Usted qué años tenía entonces? Yo tenía 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y vivió toda la tragedia? Toda la tragedia. Murió mucha gente, ¿verdad? Muchos. Y estuvimos 14 días sitiados. Y el día 6 de septiembre, las fuerzas republicanas cerraron el cerco y se apoderaron de toda la plaza. Belchite tenía esta iglesia a la espalda nuestra, la iglesia de San Agustín. A esa que tenemos ahí en la plaza que está escopada, era la iglesia de San Juan, que fue en tiempos. Y al fondo tenemos la iglesia parroquial de Belchite, San Martín. San Martín. Y el pueblo era un pueblo de 4.500 habitantes, tranquilo hasta que llegaron los partidos. Entonces se jodió lo que somos los españoles,
Mucha gente ha acudido a Belchite estos últimos años porque pensaban que aquí se podían grabar sonidos que habían quedado impregnados en la guerra civil ahí, en las ruinas de Belchite Viejo. Sí. ¿Qué se piensa aquí en el pueblo de este asunto? Pues, hombre, eso crea expectación, ¿no? Pero aquí, en el pueblo hay opiniones diversas, obviamente, pero es un poco escéptico, porque, yo sí que he tenido oportunidad de hablar con personas expertas en la materia, con personas de la ciencia, que me han explicado un poco y que tienen grabaciones y realmente lo han contrastado con sonidos de aviación y se identifican sonidos de determinados aviones. Pero bueno, aquí, como eso no lo hemos experimentado nosotros directamente, ni tampoco se nos ha explicado a la gente en general en qué consiste, pues en eso lo tenemos un poco ahí apartado, ¿no? No nos metemos en ello. Dramático testimonio, sin duda. Decía la alcaldesa que no se les había explicado a los vecinos de Belchite convenientemente qué es lo que está sucediendo en esas ruinas del Belchite Viejo. Hoy existe un Belchite nuevo, reconstruido después por Franco, donde todavía hoy viven unos cuantos miles de personas que miran con escepticismo, decía, este fenómeno. Pedro Amorós estuvo allí en 1999 y consiguió grabar algunos de esos sonidos extraños. Pedro, te pediría que le explicaras a los vecinos de Belchite, a toda la gente que nos está viendo, qué es lo que está sucediendo allí, qué creéis que está ocurriendo. Bueno, pues según los indicios, sobre todo testimoniales, en Belchite, en el pueblo viejo, se han producido pues algunos fenómenos muy curiosos, como podríamos decir luminiscencias. Han sido captadas luminiscencias por cámaras sensibles. Se han producido lo que se llaman fenomenologías poltergeist o litotelergias, es decir, lluvias de piedras. Y no es que nadie estuviera detrás de una loma tirando piedras, sino que se ha podido comprobar que realmente las piedras caen del cielo. Y esto se ha producido y tenemos varios testimonios de ello, ¿no? Y, por supuesto, dentro de lo que es mi aspecto, el aspecto de investigación que yo llevo, que es la psicofonía concretamente, pues creo que es uno de los lugares donde más psicofonía se ha podido grabar en menos cantidad de tiempo, ¿no? Psicofonías curiosísimas, porque mientras en la Casa de las Caras de Belmez lo que se habían grabado eran voces que podían interpretarse quizá como mensajes del más allá, en Belchite, sin embargo, lo que se han captado son sonidos de la guerra. Es como si se hubiera quedado allí registrada la banda sonora terrible de la Guerra Civil Española. Me gustaría que escucharan esta primera psicofonía, grabada en 1999 por Pedro Amorós, y que recoge en un sitio donde no pasaba nadie, en absoluto silencio, por la noche, el ruido de un avión de combate. Pedro, impresionante. Yo me quedé helado y debo decir, estaban los compañeros de la SEIP allí y bueno, yo me quedé helado, pero no por nada, sino porque me rompió otra vez las teorías y mis hipótesis, ¿no? Porque yo pienso que las psicofonías son pues interactivas, ¿no? Que tú puedes incluso hacer un cuestionario y te pueden responder coherentemente a preguntas, pero este tipo de grabaciones que se producen allí, bueno, creo que se saltan un poco esos patrones y yo empecé a indagar sobre una hipótesis concretamente de manifestación de este tipo de grabaciones, ¿no? Tanto las de Carlos como las que... Es que eso iba. Si esto hubiera sido un fenómeno único, bueno, podríamos meterlo dentro del anecdotario, pero hace 18 años, bastante tiempo antes que Pedro Amorós captara este sonido que ustedes acaban de escuchar, otra persona, Carlos Bogdanich, fue con un equipo de radio a ese lugar, pasó una noche toledana, luego hablaremos también de Toledo, pasando frío y miedo, y también grabasteis algo. Cuéntanos cómo fue esa noche. Sí, lo extraño, nos tenemos que transportar en el tiempo, porque en aquella época no teníamos o no contábamos con los medios tecnológicos que hoy existen. Sí llevábamos equipos buenos, por lo menos a los que eran en aquella época, porque pertenecíamos a Radio Heraldo, era la radio en aquel entonces del Heraldo de Aragón, y teníamos unos medios técnicos muy buenos, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos la grabación a las 12 de la noche en Belchite, en la luna nueva de octubre del año 86.
Llegamos ahí, montamos todas las cosas, que ahora viendo yo las imágenes, las preciosas imágenes que habéis montado, Javier, me estaba entrando un acongoje tremendo, porque realmente las imágenes son muy emotivas, pero cuando has estado por ahí te remueve todo por dentro, ¿no? Entonces comenzamos la grabación, hicimos 4 horas y media de grabación. De esas 4 horas y media, inmediatamente a las 6 de la madrugada nos fuimos a los laboratorios de Radio Heraldo para empezar a escuchar todas las grabaciones. 1 hora y media primera no salía absolutamente nada, estábamos nosotros cansadísimos de toda la noche de estar ahí y claro, escuchando lo típico de las psicofonías para poder vislumbrar o escuchar alguna cosa, pues llegaba un momento que a las 7 o 8 de la mañana estábamos ya que nos caíamos y de repente, en una de esas cintas de grabación, se escucha una explosión que a los dos, a Ricardo Martínez, en aquel entonces técnico de sonido de Radio Heraldo, y a mí, nos sobresaltó. Y a partir de ahí fue 1 hora y media de sonidos, de metralla, de fuego, de avión, de bombas. Bueno, lo que se condensó en esa psicofonía y que a nosotros en principio nos dejó alucinados y que luego corroboramos con militares de aviación para reconocer que el motor era de pistón, el avión que pasaba. Vamos a escuchar esa primera psicofonía de un sonido de avión. Recuerden que es una grabación hecha en 1986, hace 18 años, bastantes años antes que en 1999 cuando la grabó Pedro Amorós. Pero es el mismo fenómeno. Probablemente, Carlos Bogdanich, esta sea una de las psicofonías más largas de la historia, porque suelen ser las inclusiones psicofónicas, como las llaman los expertos, suelen ser muy reducidas, muy breves, pero aquí son minutos y minutos de grabación. Sí, como te decía Javier, hicimos nosotros 4 horas y media de grabación. No había nadie, sobra decirlo, claro, en las ruinas. Solamente nosotros, y estamos hablando en aquel entonces que ni te pedían un impuesto revolucionario por grabar cintas, ni siquiera solamente con pedir un permiso a la Guardia Civil para que, claro, a esa hora de la madrugada, pues en una zona tan descampada, pues de repente, pues 4 locos lindos en aquel entonces, pues estar esa noche, por la noche, haciendo con luces y demás, pues claro, podía levantar sospechas, ¿no? Entonces, pues con pedir permiso a la Guardia Civil, pues ningún problema. ¿Y cómo le explicabas a la Guardia Civil que ibas a grabar psicofonías? Bueno, es una curiosidad, vamos. Sí, es verdad, que de repente pues llegar al cuartelillo y decir que éramos de Radio Heraldo, del Heraldo Aragón, y bueno, ya eso, de alguna manera, te deja un poco entrar, ¿no? No sabemos si salir, pero bueno, te deja entrar y le decimos, bueno, venimos a hacer unas grabaciones y yo recuerdo, ahora que me preguntas, me había olvidado ese tema, a la Guardia Civil cuando le dijimos, venimos a hacer unas psicofonías. Y claro, se nos quedaron mirando y en principio dijeron, bien, pero un bien como diciendo, pues bien, pero claro, psicofonía no, la palabra psicofonía realmente en aquella época era muy desconocida, claro. Y por eso, pero bueno, luego se le explicó y entablamos, y fueron los primeros en conocer el fenómeno psicofónico de la Guardia Civil de Belchite. Me gustaría saber, ahora nos lo contarás, Carlos, la cara que pudieron poner aquellos guardias civiles en el año 86, sí. Después de escuchar esto. Son sonidos que también son de esa banda sonora extraña que captaron los micrófonos de Radio Heraldo en las ruinas de Belchite. Bueno, impresionante. Las bombas de las películas no suenan así, pero quienes han escuchado las bombas de verdad sí que han reconocido este sonido. Pedro Amorós, esto ha sido así, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además que bueno, a mí, vuelvo a decir, que se me planteaba un dilema, ¿no? Uh-huh. Y era eso, que cómo es posible que se pudiesen grabar psicofonías y más allí. Es que es un sitio muy curioso porque te retrotrae un poco a ese momento, ¿no? Las psicofonías, cuando yo las he comparado, por ejemplo, el avión, o sea, tienen el mismo matiz. Exacto. Quizás la mía más antigua. En aquel entonces nosotros hicimos conseguir el estudio profundo de personas que conociesen el tema de la guerra de aquel entonces. Y vinieron especialistas en aviación
de la época y dijeron, no, este sonido es de avión de pistón. Es decir, no es un sonido de un avión comercial, no, avión de pistón, que eran los aviones que había en esa época. Sí, no son los de la base de Zaragoza del año 86. Que además claro, están a muchos kilómetros de ahí, que no pasan por ahí. Hay otro sonido que quiero que escuchen de esa banda sonora de la guerra grabada en Belchite, de esa banda paranormal. Escuchamos por debajo como especie de disparos, ¿no? Incluso en el paso del avión, que de alguna manera lo que nos llama la atención es el sonido del avión, pero si escuchamos también por debajo del sonido del avión, y eso es lo que estamos acostumbrados a psicofonías, tenemos un poquito agudizado el oído para multifrecuencia. Exactamente. Hay sonido por debajo del sonido del avión que es lo que sucedía, contado por historiadores y por testigos, que había un avión que por la mañana y por la tarde pasaba por ahí y tiraba unas bombas. Entonces se escucha el paso del avión y de repente por debajo del sonido del avión se escucha ¡bum! Permitidme, Carlos y Pedro, que os presente a otro invitado más que ha acudido a esta mesa de trabajo. Es una persona que se llama Óscar Parra, es ingeniero informático. Buenas noches. Buenas noches. Óscar ha estado en Belchite recientemente. Él está preparando un cortometraje sobre este asunto, ha estado localizando escenarios, etcétera. Pero en el año 2002 él participó con un grupo de personas en una grabación también psicofónica. Estamos hablando de grabaciones del año 86, del año 99 y ahora del año 2002. Estas son imágenes que has recogido también para ese cortometraje que estás preparando, Óscar. Me gustaría que me contaras cómo fue eso de acercarte a Belchite para intentar grabar psicofonías. Pues la idea viene de un tema que era totalmente contrario a las psicofonías. Venía de una historia oral de mi abuelo que luchó en Belchite. Y bueno, pues de tanto escuchar la historia de Belchite y cómo había perdido a sus mejores amigos en la batalla, pues un día decidí llevarle. Por supuesto desconocía completamente el estado del pueblo y mucho más el tema psicofónico. Entonces bueno, pues fuimos a Belchite, el abuelo y yo. Y bueno, él se emocionó, lloró muchísimo porque se acordaba incluso de los sitios donde había todavía, según decía él, gente enterrada, porque al parecer estamos hablando del año 37. Hoy en día se cae una torre de 15 pisos y hay constancia de que hay un hombre y desescombra y lo sacan. En el año 37 y en plena guerra civil se caían casas con familias enteras en los sótanos y por supuesto no los escombraron ni en el momento ni posteriormente. Entonces él recordaba donde había una familia en un sótano enterrada y que nunca salió. Y bueno, pues yo lo iba escuchando hasta que llegamos a una iglesia que me llamó mucho la atención, que es la parroquia de San Martín. Y me llamó la atención porque sin saber nada, insisto, del tema psicofónico, hay una sensación de malignidad entrando en la parroquia, algo que yo no sé describir porque evidentemente no soy un experto en el tema como puede ser Pedro, pero siendo un profano sí sientes que ahí hay algo que no te gusta. No sé, yo no sabía describir el qué. Entré, me salí rápidamente, el abuelo estuvo más rato y bueno, pues de aquí surgió la idea de hacer un cortometraje, porque después estudiando el tema de Belchite me di cuenta que era un casi centro de peregrinación de los expertos en esta materia. Entonces, pues se me ocurrió la idea de hacer un cortometraje uniendo los dos cabos, es decir, la historia y la actualidad. Y el nexo de unión pues era un grupo de expertos en psicofonías que iban a recoger una vez más psicofonías a Belchite y una vez allí pues se encontraban con huellas del pasado. Y en el año 2002 grabaste una psicofonía y bueno, ¿qué pasó? Porque por primera vez en esta mesa la psicofonía que vamos a presentar es una psicofonía de voz, es decir, estamos hablando ya de un mensaje de voz. Volvemos a las clásicas, a las que parecen transmitir un mensaje. Cuéntanos, pues a través del SEIP, que es la web de Pedro, se organizó en su foro un viaje a Belchite. Mi idea era ir allí con gente entendida en la materia, pues con vistas al cortometraje, al futuro cortometraje que ahora por fin se está produciendo, y la idea era pues ir allí con expertos en el tema para ver un poco in situ la realidad del fenómeno psicofónico. Tengo que decir que no tenía ninguna esperanza en encontrar nada. Y bueno, pues finalmente, después había 2 o 3 grupos repartidos, después de una noche larga, porque se hacen larguísimas las noches en Belchite, y desagradables, por lo menos es mi experiencia, se consiguió recoger una voz que además se identifica bastante fácil y que decía rojo al suelo. Vamos a escucharla. Parece un niño. Creo que lo mejor es que ustedes sean quienes juzguen.
Una frase que además tiene que ver bastante con el contexto dramático en el que se sucedió la destrucción de Belchite durante la contienda civil española. Hay otros lugares también en la geografía nacional que sufrieron mucho durante la Guerra Civil. Uno de esos lugares, una de esas ciudades muy próxima a Madrid, es la ciudad de Toledo, y uno de los espacios emblemáticos fue el Alcázar. Junto al Alcázar de Toledo hay una casa extraña donde se han grabado también esas inclusiones psicofónicas, esos sonidos extraños. Hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a Fernando Ruiz de la Puerta. Él es experto en todo lo que tiene que ver con el Toledo mágico y heterodoxo, escritor y autor de dos importantes libros, La Cueva de Hércules y El Palacio Encantado de Toledo, y La España Encantada. Fernando Ruiz de la Puerta, buenas noches. Buenas noches. Sitúanos en el contexto. Tú vas a grabar o a hacer una investigación en una casa cerca del Alcázar y allí te encuentras con algo extraordinario. Bueno, previamente ya teníamos noticia de la casa, porque con motivo de un congreso que se realizó en Toledo, conocí un matrimonio joven, era de 30 y tantos años, ella era médico y él era funcionario, que cuando llegan a vivir a Toledo alquilan esa casa. Esa casa es aproximadamente cuando alquilan el año 86 o por ahí. Y están viviendo en ella pues un par de años, que no sé cómo aguantaron tanto. En la casa se les da toda clase, o sea, toda la galería de fenómenos acústicos, ópticos, olfativos, aromas pestilentes, bueno, todos. Cada día, unos días uno, otros días otro, había días que no. Y yo digo, qué maravilla, pero ellos no creo que dijesen eso. No, eso no decía al contrario, pero aguantaron. Y hasta que ya al final de todo, pues vamos, es 2 años prácticamente viviendo experiencias muy peculiares. Y un día tienen él, con el que está solo, tiene una experiencia muy fuerte, y deciden abandonar la casa. Entonces nos cuentan todas las historias, tenemos todo el capítulo de las cosas que han pasado de las allí, anomalías, y acudís a investigar. Y no acudimos a investigar porque la casa se cierra, está con un candado. Ese fue un caso más que tenemos archivado de los 50 casos de casas encantadas actuales que tenemos en Toledo. Todo para eso es especial. No sé lo que pasa allí. Pero casos incluso de visitantes de dormitorio tengo 10 actuales, de gente que lo está viviendo en primera persona, ¿no? Mujeres. Bueno, hay muchos casos. El caso es que un día teníamos una tertulia en una cafetería, todos los sábados, un grupo de amigos. Y camino de la tertulia, pues pasamos por la casa y la puerta estaba rota. Entonces decidimos entrar. Pero antes de entrar, se fue un compañero, Juan Ramón, se marchó a su casa por un cassette, normal y corriente, una cinta pequeñita, normal y corriente, virgen, por supuesto, y nos fuimos a la tertulia. Hacia la tertulia, los 9 personas que estábamos en la tertulia, nos fuimos a la casa, pero no entramos. Rodeamos la casa todos para hacer un acta notarial de los ruidos posibles que podía haber a lo largo. Entró con Ana, una compañera, entró allí, pusieron la cinta a grabar y salieron. A la media hora solamente hay 3 ruidos que se registran, que son 2 motos que pasan y unas campanas de San Andrés que están sonando. Y nosotros somos testigos alrededor de toda la casa, no hay ningún tipo de ruido nada más, éramos 9 personas rodeando la casa. Cuando entran estos 2, se dan cuenta, que la cinta no había terminado, debía quedar 1 minuto o quizá tenía un poco más de metraje. Y entonces cuando escuchemos la psicofonía se van a oír los pasos, a ellos se les va a ir a hablar. O sea, vuestros pasos, digamos, yendo a por la grabadora. Entran solamente Juan Ramón y Ana. Los pasos se oye, no sé cuánto, a lo mejor hay aquí un ratón, no sé qué, me va a morder cuando coja tal. Y en ese momento se dispara el fenómeno y se mezcla las palabras de ellos que están hablando y diciendo cosas con un coro de gritos de mujeres que vais a escuchar lo que se dice. Y luego explicaré, cuando lo escuchemos, explicaré lo que hemos investigado y a qué se debe precisamente esos gritos. Un coro de mujeres gritando algo como cerdos, monstruos, asesinos, fascistas. Escuchémoslo. Lo que se oye parece un grito. Gritos de mujeres. No es que estén diciendo cerdos, sino que están chillando. Chillando cerdos, asesinos, fascistas. Esto me imagino que lo ubicarás en el contexto, claro, de lo que ocurrió en aquella casa cerca del Alcázar. Unos años después, 2 o 3 años después, pues, conozco al nieto de la señora que hay en la casa y más o menos
la historia se reconstruye de la siguiente manera. Año 36, el Alcázar está sitiado, están los milicianos tirando tiros al Alcázar, y en esta casa, que está muy cerquita, vivía una familia, madre, padre, varias hijas y un hijo. Y el hijo es uno de los milicianos que está tirando tiros. Cuando entran las tropas nacionales por el Miradero, que suben la cuesta del Miradero, las fuerzas republicanas se bajan hacia el río, a cruzar el río. Y este se refugia en su casa, la tiene al lado. Entonces se esconde y le denuncia, al día siguiente le denuncia un vecino que la ha visto. Y entonces llegan las tropas nacionales, se lo llevan e inmediatamente lo fusilan. Alguien se acerca a la familia, madre e hijas, a decirle: han fusilado a vuestro hijo o a vuestro hermano. ¿Cómo reaccionan las madres y las hermanas? Con desesperación. Con lo que se oye, gritando: bueno, cerdos, asesinos. Si es un fragmento de historia congelada de alguna manera en el lugar y captado por las grabadoras, quizás sea todavía pronto para decirlo. La tecnología está progresando mucho y confiemos en que nos vaya a dar la respuesta a este enigma. Un enigma que nos obliga a retroceder otra vez a Belchite, cerca de Zaragoza, y a seguir escuchando algunas de esas voces, porque también se grabaron voces en Belchite en el año 1999, cuando fue Pedro Amorós con su equipo a investigar el lugar. Pedro, lo que vamos a escuchar son una serie de voces extraordinarias que tú grabaste en aquel lugar. La primera es una voz imperante que dice: cállate. Cállate. Escuchémoslo. Me llama la atención una peculiaridad, tanto en la psicofonía que escuchábamos de la casa cercana al Alcázar de Toledo de Fernando Ruiz de la Puerta, como en esta de Pedro Amorós. Hay un sonido ambiente, hay unos ruidos de gente. Voces de fondo incluso. Y la psicofonía se cuela en eso. Es que el fenómeno de la psicofonía generalmente funciona mediante lo que nosotros, los investigadores, denominamos portadora. La portadora no es ni más ni menos que lo que hace reforzar la voz, porque partimos de una premisa, y es que no existe una garganta humana para producir, no existe un sistema fonador, con lo cual la psicofonía tiene que estar producida por la manipulación, entre comillas, de las ondas ambientales por presión sonora, es decir, ondas de presión de aire. Entonces, hemos detectado que normalmente las portadoras de voces humanas que hablan de fondo sirven de entrada para las psicofonías, para potenciarlas. Cuando, por ejemplo, hemos experimentado con esta grabación, la hemos escuchado, o con la otra, se escuchan voces de fondo, y hay muchísimas grabaciones que en esas voces de fondo aparece una psicofonía, pero siempre cuando entra la psicofonía se produce como una ruptura del sonido de fondo. Es como un... Es decir, es como si se abriese algo, es como si realmente hubiera habido una absorción energética desde el punto de vista sonoro y se hubiera manipulado de alguna manera. Quería comentar una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta psicofonía, y es que, bueno, yo para documentarme he recopilado toda la información que ha sido posible sobre el asedio de Belchite. Y digo, me llama la atención porque los 2 últimos días de asedio, las tropas republicanas ya estaban dentro del pueblo, que la lucha fue casa por casa. Entonces se dio orden de guardar un silencio absoluto, hasta el punto que incluso el sonido de montones de latas que había por el suelo era suficiente para que dispararan. Con lo cual, creo que tiene mucho sentido una orden de cállate, sabiendo que había una orden imperante general de silencio total, porque, insisto, el enemigo estaba incluso de balcón a piso bajo. La siguiente palabra también tiene mucho sentido en el contexto en el que estamos hablando. Dice muerte. Es otra de esas psicofonías aceleradas, donde parece que se ha forzado la velocidad de la cinta, pero es el sonido real, es a tiempo real. ¿Dónde grabasteis esta psicofonía, Pedro? Este grupo de psicofonías, porque son muchas veces las que durante ese periodo de tiempo, las que se investigó allí, ¿no? Esta psicofonía concreta se grabó en una de las, no sé exactamente cómo se llama, es un paredón donde fusilaron a mucha gente. Ajá. Está cerca de una de las iglesias y, según me dijeron a mí allí... ¿Cerca de San Martín? Sí, San Martín. Sí, bueno, la Puerta del Pozo. San Martín es un poco el epicentro, ¿no?, de todo esto. Sí. Hicimos la del año 86, la hicimos ahí, sí. Sí. Junto a San Martín está. Quisiera, Javier, si me permites, ahondar un poco en estos datos técnicos y logísticos que acaban de comentar nuestros compañeros por lo siguiente.
Como mi labor también de hace muchísimos años es la de astrólogo e hipnólogo clínico, todo lo que tiene que ver con la mente pues, y los planetas lo tengo muy seguido y estudiado, ¿no? Un dato técnico: el 99% de las psicofonías que nosotros hemos conseguido a lo largo de los años, que a lo mejor puede coincidir con la de ellos también, ha sido siempre en luna nueva. Las mejores psicofonías. Es decir, la luna nueva, la que no vemos en el cielo, aparentemente, según nuestra investigación, Pedro, a lo mejor si analizamos las fechas en que tú has estado, podemos coincidir. La luna nueva parece que favorece más el hecho del hecho psicofónico. La naturaleza está más tranquila. Por lo tanto, todo aquello que no tenga que ver con la naturaleza tangible, parece que se despierta con más facilidad. Es un dato que aporto como experiencia, ¿no? Hay incluso psicofonías filosóficas, si me permiten ustedes. La siguiente, y con esto casi cerramos el abanico de sonidos extraños y de voces extrañas grabadas en Belchite, dice: no hay más que una vida. Hay otra, también en ese contexto. Dice: rendíos. Como ven ustedes, argumentos hay, y muchos, para que el corto de nuestro compañero esta noche en la mesa, de Óscar Parra, sea todo un éxito. Esperemos. Óscar, muchas gracias por acompañarnos, por darnos tu testimonio, y cuando estrenes ese corto volvemos a hablar. Gracias. Muchas gracias. Y entramos ya en esos instantes finales del programa, en los que nuestra compañera Carmen Porter se convierte en la portavoz de todos ustedes. Ella semanalmente recoge los correos, revisa las informaciones, las imágenes que ustedes nos mandan, las analiza y se las presenta para responder a sus dudas. Esta semana, como siempre, hay muchas y muchas acumuladas de otras. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. ¿Qué nos cuentan los oyentes? ¿Qué es lo que has seleccionado hoy de las cosas que nos envían? Pues mira, de las muchas cartas, de las muchos mails que nos mandan, como el tema iba de psicofonías, pues hemos decidido traer algunas que nos han mandado los espectadores. Meteremos más en próximos programas, que no tengan prisa porque todas van a tener una explicación. Vamos con la de Manuel Pérez, que nos dice que grabó esta psicofonía mediante un micrófono conectado al ordenador. Fue aproximadamente hace 8 años. Dice que le salió una voz muy extraña que dice: si pudiese, si pudiese. La escuchamos. Si pudiese, si pudiese, si pudiese. Bueno, repetida 3 veces, casi como mandan los cánones para escucharlo, aunque en este caso... Dramática, ¿no? Y muy clara. Sí. Muy clara. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos otra psicofonía que grabó de la misma forma, conectando ese micrófono al ordenador, y tenía un problema con su hijo, una especie de celos que había entre su hijo y unos compañeros de fútbol, y él mentalmente hizo una pregunta, y la contestación fue esta psicofonía: una culpa de celos. Una culpa de celos. Bueno, escuchemos. Parece mentira, Carmen, los pocos recursos tecnológicos que se necesitan para obtener psicofonías, ¿no? Sí, y muchas veces es muy sencillo, con un simple cassette, no hace falta ni ordenador ni nada, como has hecho tú, veíamos ahí en las imágenes de Belchite, con un simple cassette, y qué bien salen. ¿Qué más cosas han pasado estos días? Pues han pasado cosas muy importantes para este programa, para ti, porque se ha presentado tu nuevo libro, La Cena Secreta. Caramba, ya es una realidad, sí. Ya es una realidad. El jueves estuvimos en esa presentación del nuevo libro de Javier Sierra, editado por Plaza y Janés. Y Javier, nadie mejor que tú para hablar de tu propio libro. Cuéntanos un poquito. Bueno, el libro por fin está, fue finalista en el premio Torrevieja junto con Zoe Valdés. Y bueno, lo que trata es de enseñar a los lectores una nueva forma de ver La Última Cena. Yo explicaba siempre que se ha perdido
el hábito de descifrar los símbolos ocultos en las cosas. Estamos rodeados de símbolos por todas partes, símbolos que en la Edad Media se entendían perfectamente en los capiteles de las iglesias, en cuadros, en obras de arte, y que de repente hemos perdido, digamos, el abecedario para descifrarlos. Todos esos símbolos nos cuentan historias. La Cena Secreta es el que más símbolos tiene de las obras de Leonardo y demuestran quizá que Leonardo da Vinci no pintó una última cena ortodoxa instaurando Jesús la Eucaristía, sino que pintó una cena heterodoxa más propia de los cátaros que de los cristianos. Pero bueno, no desvelaré más cosas. No desveles, porque además yo lo he empezado y ya me pasa como con ese otro libro, como con el Código da Vinci, que cuando lo cogí ya no puedo dejar de leerlo. De verdad que engancha este libro y se lo recomendamos. No es porque sea el presentador, pero es muy recomendable este libro. Gracias, Carmen. ¿Qué más cosas Vamos tenemos? con más cosas, porque ya que teníamos también a un invitado que nos podía hablar de Toledo, nos escribe un telespectador que es de Toledo, Luis Sánchez, y nos dice que se quedó muy impresionado la semana pasada cuando vio todas esas cuevas que había en Toledo, que él no sabía que en su ciudad existiera la cueva de Hércules, y nos hace una pregunta: ¿es cierto que allí se esconde el tesoro de Salomón? Pues Fernando Ruiz de la Puerta, autor de La Cueva de Hércules y El Palacio Encantado de Toledo, es quien mejor nos puede explicar esto. A mí me llama mucho la atención que un toledano no sepa que en Toledo hay cuevas, porque Toledo está totalmente horadado, lleno de galerías. Ahí tienes las imágenes que están saliendo, esas son las supuestas cuevas de Hércules, que tienen unas tradiciones importantísimas, y entre ellas, una de ellas es que ahí estuvo depositada la mesa de Salomón, hasta que Tarik, cuando invade Toledo, se la lleva, según algunas versiones, a Bagdad. Bueno, la semana pasada tuvimos en nuestra mesa de trabajo a Juan Eslava Galán, hablándonos de la mesa de Toledo, o la mesa de Salomón, y pensaba que podía estar escondida en Jaén. Hay muchas tradiciones que apuntan a que sigue escondida en Toledo. Que los godos, cuando antes de abandonar la ciudad, la esconden bien escondida, e incluso que no son los godos, son los judíos los que la esconden también, y que no se ha encontrado. Y ten en cuenta que dentro del subsuelo toledano es como las catacumbas de Roma. Están haciendo obras, esta cosa también están haciendo ruinas y galerías y galerías y galerías. Y estas que han salido ahí, que están en esa fuerza de Toledo, estas son cientos de metros de galerías artificiales. Con la mesa de Salomón quizá pasa lo mismo que con el Santo Grial, que hay muchas ubicaciones y muchas personas que reclaman poseer el Santo Grial en templos, incluso en colecciones privadas. Carmen Porter, el programa de los templarios fue tremendo. Sí. Teníamos una encuesta abierta donde preguntábamos qué podían haber encontrado los templarios en Jerusalén que les hizo tan poderosos, y por primera vez en la historia de nuestras encuestas los resultados han estado muy igualados. Muy igualados. No lo tienen muy claro nuestros espectadores. La pregunta era qué encontraron los templarios en Jerusalén. El tesoro del rey Salomón cree un 25,93%, el Arca de la Alianza piensa un 25,69%, el Santo Grial el 28,20%, que es la mayoría, y nada, los orígenes del temple son un puro mito, nos lo decía el 20,19%, Javier. Queremos que nuestros espectadores, que todos ustedes nos ayuden en nuevas encuestas y nos faciliten un poco la tarea. Queremos saber cuál es el estado de la opinión en la calle, en el otro lado del televisor, sobre cuestiones que vamos a abordar próximamente en el programa. ¿Cuál es nuestra próxima encuesta, Carmen? Pues la próxima encuesta en la que ya pueden votar es qué profecías o profetas de esta lista, de la que vamos a dar siguiente, le parecen más precisos. El que es conocido por casi todos, Nostradamus. En primer lugar, San Malaquías, las niñas videntes de Fátima. O en cuarto lugar, el código secreto de la Biblia. Pues bueno, que vayan a la página de votar, Telemadrid, www.telemadrid.es, van a nuestro programa, El otro lado de la realidad, y allí pinchan en encuesta. Les saldrán las distintas opciones y así pueden votar. Muy bien, y si quieren escribirnos o mandarnos cosas, ¿a dónde pueden dirigirse? Tienen dos métodos de hacerlo. Uno de ellos es a través del mail, que es madrid.elotrolado@telemadrid.es, y por correo postal, como siempre, a Madrid no duerme, El otro lado de la realidad, Telemadrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias también a nuestros invitados, a Pedro Amorós, que nos ha traído esa actualidad de Belmez y todo lo de Belchite. Gracias. Un placer. Muchas gracias a Carlos Bogdanich. Volveremos a hablar contigo de otros de tus temas de especialidad. Cuando quieras, Javier, gracias. Y también, por supuesto, a Fernando Ruiz de la Puerta. Ha sido un placer abrir esta ventana al otro lado de la realidad y comprender que a nuestro alrededor la historia deja siempre huella. Hasta la semana que viene. Buenas noches.